hay una segmentación de los mercados, es decir, tenemos ofertas y demandas segmentadas. Lo que nosotros buscamos en el Sistema Nacional de Turismo Social es juntar toda esa oferta y esa demanda de forma tal de hacer más eficiente el mercado, si se quiere, turismo social. Entendiendo como turismo social aquel que necesita, aquellas personas que necesitan por diferentes razones, pero principalmente socioeconómicas, para hacer turismo en forma regular. Y además, a esto de la demanda, nosotros tenemos mandatado por ley la regulación del Sistema Nacional del Turismo Social, pero también lo tenemos mandatado en nuestras bases programáticas. Uh-huh. Ahí hace falta un fuerte estímulo a la demanda. ¿De qué estamos hablando en términos concretos? De subvenciones. Porque nosotros tenemos una población que jamás ha soñado con hacer turismo, y nosotros concebimos el turismo como un derecho humano. Entonces, el Sistema Nacional de Turismo Social lo que busca es eso, mirar el turismo social en forma sistémica. Bien, es interesante ese punto, porque además hoy trasciende cierto malestar de las bases, así se lo menciona en términos partidarios, de las bases frente amplistas con algunas acciones del gobierno. No quiere decir que la disconformidad tenga que ver, por ejemplo, con que no se llega a concretar ese turismo social, pero debe haber gente que reclama, che, ¿cuándo se van a poner las pilas con esto, no? Bueno, de hecho, primero la primera parte de la pregunta es totalmente válido. Nosotros fuimos votados en base a unas bases programáticas y además a las prioridades para gobernar que presentó Yamandu Orsi en Colonia. Nosotros dentro del ministerio tenemos esos dos andariveles. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver la asunción nuestra en marzo, las teníamos ahí en el escritorio y las mostramos. Esos son nuestros andariveles, ahí nos vamos a mover. Y respecto a lo del turismo social, por supuesto, es un reclamo. Hay gente, como lo decíamos recién, yo quiero ser lo más cuidadoso posible, pero hay gente que no ha soñado nunca con hacer turismo. Y nosotros, repito, concebimos el turismo como un derecho humano. Entonces, tuvimos 2 reuniones respecto al Sistema Nacional de Turismo Social. Vamos a tener una tercera ahora donde vamos a incorporar a los operadores privados. Fundamental, pata fundamental en esto del turismo en general, no solo el turismo social. Uh-huh. Así que estamos caminando en ese rumbo. Bien, voy a jugar un poco con tu profesión, ¿no? Vamos a jugar un poco con eso porque a la flauta. Es de profesión ingeniero electricista por la Facultad de Ingeniería, además tiene estudios de magíster, un paso por Oxford. ¿Qué cables están desconectados en el circuito turístico? Primero una aclaración, en Oxford no pisé nunca a Oxford, lo que tengo es un examen, el Oxford Higher del Anglo, que sí. Capaz que la confusión viene por ese lado. Pido disculpas por eso, porque efectivamente pero, dice un paso por la Universidad de Oxford, digo, bueno, fantástico. Fue virtual porque el examen te lo toman acá. Exactamente, bueno, está perfecto. Pasaste igual por ahí. Oxford Higher as a Second Language en el Anglo. En el Anglo, perfecto. En Salto, te digo. Hecha esta precisión y gracias, además pidiendo disculpas como corresponde, volvemos a ese jueguito, ¿no? ¿Qué cables están desconectados en el turismo? O sea, ¿dónde faltan fuentes de energía? Ya que has estudiado eso también. Bueno, qué buena analogía. Yo creo que los cables están conectados, la energía es débil. Devolviéndote un poco la pelota en esa analogía que tú hacías recién. Es débil por varias razones. Uno, lo que nosotros encontramos en el ministerio, por ejemplo, desde el punto de vista operativo, que ha pasado a lo largo de los años, no quiere decir que sea responsabilidad exclusiva de la administración anterior. Son pocos funcionarios, en el entorno de 150 funcionarios, de los cuales 44 tienen causal jubilatoria en este periodo. Y sumado a eso, que muchos de esos 44 tienen cientos de días de licencia no gozada que se lo van a tomar al final de su trabajo. Entonces, eso hace desde el punto de vista operativo que el ministerio esté menguado, por decirlo de alguna forma. Y lo otro es el presupuesto. El ministerio ha tenido una reducción en términos reales de su presupuesto de 26% en el último periodo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, las acciones de promoción se vean muy menguadas. Nosotros, alegremente, a veces hablamos de traer turistas cuando estamos hablando de turismo receptivo, pero si no les despertamos el interés esencialmente con promoción, no van a venir. Entonces, esa es, digamos, la disminución en la energía que hacíamos recién, la analogía que tú planteabas. ¿Cómo se van a plantar en este presupuesto? ¿Va a estar ese pedido de no nos dejen de lado siendo Ministerio de Turismo? O vamos a empatar, por lo menos. No, empatémosla. Bueno, si bien no puedo adelantar mucho, porque nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía, yo quiero primero destacar que nosotros tenemos en el ministro, no, en todos los ministros y ministras
del gabinete, pero en particular en Odone, alguien que vea al turismo como una de las sectores que puede traernos esos puntos de crecimiento que estamos hablando, que lo hablamos en campaña y que lo hablamos y lo habla Gabriel en cada oportunidad que puede, justamente para ese crecimiento con equidad que queremos darle desde el Frente Amplio. Entonces, sí, esperemos tener el reflejo presupuestal que nos permita tener esas acciones de promoción, de darle al turismo social, a las subvenciones, etcétera. Es una sábana corta, por supuesto, ya lo ha dicho Gabriel, no lo voy a repetir yo, pero tenemos cifradas esperanzas de que vamos a tener un presupuesto acorde. Uh-huh. Y hablando de esas actividades de promoción, abramos la puerta al mundo. ¿Cómo está posicionado Uruguay en cuanto a turismo? ¿Cómo es posible atraer nuevos turistas? Bueno, primero, justamente con la promoción. Nosotros estamos enfocados primero en la región, básicamente por lo corto del presupuesto. Estamos hablando que de San Pablo al sur, en Brasil, tenemos 50 millones de habitantes, de los cuales solo vienen 460.000 en todo Brasil, menos del 1%. Y también desde Rosario y Córdoba hacia el oeste, donde tenemos cerca de 2,5 millones de personas y viene solo el 3%. Sin embargo, de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, viene alrededor del 9%. Tenemos posibilidades de crecimiento ahí, en esos dos lugares, y ahí vamos a focalizar. Uh-huh. ¿Cómo? Esperemos, quizá no en este año, pero a partir del año que viene, utilizar inteligencia artificial. ¿Para qué? Para microsegmentar la promoción y microsegmentar justamente no es lo mismo quizá tus gustos y tus posibilidades que los gustos de Daniel y las posibilidades de Daniel. Entonces a ti no te vamos a ofrecer lo mismo que le ofrecemos a Daniel. Uh-huh. Entonces de esa forma estamos la primera acción con la promoción es captar el interés de esta barra regional, extrarregional también por supuesto, uh-huh, pero sobre todo regional, para venir a Uruguay. Y una vez que tienen el interés de venir a Uruguay, hay que traerlos y hay que facilitarle el camino, conectividad. Y en eso estamos trabajando, que como bien lo decías tú, Daniel, hemos hecho por lo menos 2 anuncios. Uno es un acuerdo, un memorándum de entendimiento con la empresa SUA, que empezará a volar a partir del año que viene, una empresa de bandera uruguaya. Y en esta semana, el martes, hicimos el anuncio del aumento de frecuencias de los vuelos Montevideo-Salto, de la aerolínea Paranaer, y la ruta Rivera-Montevideo. No tenemos todavía Tacuarembó, porque lamentablemente Daniel, pero bueno, por lo menos si tienen paracaídas, en algún momento la tendremos. Si tienen paracaídas, me tiro en ese momento. Para este año, y seguimos trabajando con conectividad regional también. Pablo, qué interesante, porque te anticipaste un poco a este asunto de la inteligencia artificial incorporada a criterios de segmentación de públicos, claramente, ¿no? O sea, traer a aquellas personas que vean en Uruguay lo que sabemos que tiene, sin locas pasiones, como se dice vulgarmente, pensar que hay una región aquí muy potente que podría también darnos muchísima satisfacción en materia turística. ¿Qué sucede? También es un área del ministerio compleja y sensible. ¿Qué sucede con esa nueva modalidad de las aplicaciones? ¿Cómo enfrenta el ministerio esa cuestión que muchas veces el operador turístico, que toda la vida se ciñó al pago de impuestos, a cumplir con las reglas, se enfrenta muchas veces con esa competencia desleal? Bueno, en el periodo pasado se aprobó la ley de regulación de vivienda con fines, de alquiler de viviendas con fines turísticos. Sí. Nosotros las tenemos que reglamentar. Está en nuestra cancha, es nuestro deber ahora como ministerio plantear, esperemos hacerlo antes de fin de año, la reglamentación de esa ley. ¿Y qué implica, Pablo? Bueno, implica, entre otras cosas, traer o poner en equidad de condiciones a todos quienes brindan alojamiento, entre otras cosas, ¿no? Nosotros, y ahí voy a hablar de mi pasado reciente, yo vengo de una gestión en la Intendencia de Montevideo, donde Montevideo fue la primera ciudad en regular el transporte por aplicaciones. Fuimos un ejemplo a nivel mundial. Ahí entendemos que hubo una mejora de los dos servicios que competían, tanto el transporte por aplicaciones como los taxis tradicionales. Entonces, tenemos una vasta experiencia en reglamentación y es lo que vamos a hacer con esta ley. Uh-huh. Bien, estaremos a la espera de la reglamentación. Y además asumiste el compromiso, que va a ser antes de fin de año. Sí, es un dato muy, muy potente. Después, por ejemplo, estábamos hablando de el presupuesto, cuál es la expectativa que tienen ustedes, obviamente, allí de recuperar de esas 30.000 empresas dedicadas al sector. ¿Y dónde está la clave para que efectivamente volvamos a tener mejor conectividad? Porque es algo que le van a preguntar siempre al ministro. Acabas de describir algunos logros, algunos avances, pero sí, yéndonos un poco más allá, seguimos estando lejos. Mudarnos no nos vamos a mudar. O sea, el vuelo a Europa va a durar 12 horas, como sigue volando ahora, y tenemos la
capital más austral del mundo y eso no lo vamos a mover, no lo vamos a cambiar. Sí, y acá hablando en términos estrictamente económicos, tenemos que hacer estímulos a la oferta. O sea, nosotros hablábamos, por ejemplo, en el tema de turismo social, de estimular a la demanda. Acá tenemos que estimular a la oferta. ¿Qué quiere decir? Abaratar costos, esencialmente. ¿Lo podemos hacer? Entiendo que sí. ¿Tenemos margen para hacerlo? Entiendo que sí. En la ley de presupuesto vamos a plantear una forma clara de estimular a la demanda. Lo vamos a conversar en una semana. Pero pasa por el subsidio al combustible de los aviones, por ejemplo. No precisamente. El combustible de los aviones es un costo muy importante, más del 30%, entre el 30 y el 35% de los vuelos. Tenemos un combustible, el Jet A1, caro respecto a la región. Esperemos trabajar en ese sentido, pero no es de lo que estamos hablando. Dame un margen de una semana, pero sí de unas semanas, pero sí vamos a trabajar en eso, en estimular a la demanda. Uh-huh. Sin renuncia fiscal. Sí, sin renuncia fiscal. Sí, atento O'Donnell. Esa ingeniería. Lo hicimos con O'Donnell. Está bien. ¿Y con Brasil cómo se compite? Diferenciándonos. Nosotros las playas son diferentes, nosotros tenemos la corriente fría de las Malvinas, ellos tienen una corriente cálida, por lo tanto eso no lo vamos a poder cambiar tampoco, ni con muy buena ingeniería, pero sí con diferenciales. Nosotros seguimos siendo un país estable, tranquilo, seguro, en términos comparativos con la región, tenemos que explotar eso. Tenemos otro tipo de turismo también. Hay brasileros que les gusta el agua fría y vienen. Y también tenemos otros productos en todo lo que tiene que ver con el turismo TERN, de turismo de entornos rurales y naturales. Sí. Eso es muy importante. El enoturismo. El enoturismo, tremendo cómo ha crecido, ¿no? Porque los vinos además da gusto, cómo se ha destacado eso en Uruguay. Ahora no vamos a tomar, capaz que más tarde. Más tarde. Temporada de cruceros, ¿qué esperan? Bueno, lamentablemente hicimos un anuncio cuando cerró la temporada que esperamos una disminución de cruceros. Quizá tenemos cifradas de esperanza que no una disminución de cruceristas, pero sí en cruceros sí va a haber una disminución. Ahí sobre todo porque tenemos costos altos. Los cruceros cuando vienen a Montevideo o Punta del Este no vienen, sino vienen a Buenos Aires, y los costos del peaje de la hidrovía son bastante elevados. Estamos hablando que para un crucero ir a Buenos Aires y venir a Montevideo, el costo es 10 veces superior a atracar en Buenos Aires que en Montevideo. Uh-huh. Entonces pagamos justo por pecador. Bueno, vamos a seguir hablando en pocos días, cuando ya tengas esa arquitectura planteada o ingeniería planteada. Sí. Y con mucho gusto te vamos a volver a recibir aquí, simplemente como dato o para meterte en un lío. Dale. ¿Hay que tener un puerto de cruceros en Punta del Este? Paso. Bueno, primero, quizás en el largo plazo sí. Nosotros en el corto plazo lo que queremos hacer, entre otras cosas, es tener una mejora en el muelle de La Pastora, ¿verdad? Ahí es la imagen que vimos, creo que fue en noviembre o diciembre, de turistas al rayo del sol, encerrados por un tejido con baños químicos, fue complejo. Ese turista es difícil que vuelva. Entonces, ahí de vuelta estamos trabajando en esta oportunidad con hidrografía y con la empresa concesionaria ahí para hacer una mejora, no sé si sustancial, pero por lo menos para que la gente esté un poco más cómoda cuando viene ahí. Pablo Benoni, ministro de Turismo, muchas gracias. Gracias a ustedes, Ulises. Gracias.